Fueron varias las causas de la crisis de España en América. La principal fue la política económica que tenían los españoles, pues se dedicaron solo a extraer la riqueza que había en esta última sin prever las consecuencias. En ese afán llegaron hasta el punto de cometer abusos contra los indios, haciéndolos trabajar hasta matarlos por parte de encomenderos. Es decir, este contexto histórico lleva a las reformas borbónicas, y entre las reformas borbónicas tenemos la creación del Virreinato del Río de la Plata. ¿Y por qué? Porque es una cuestión estratégica, porque la entrada por Buenos Aires es la zona por donde sale el oro, la plata. Es decir, Buenos Aires ya es importante en ese momento, a fines del siglo XVIII, donde hay un importante movimiento comercial y es un punto estratégico que las otras potencias buscan abarcar, buscan llegar. Inglaterra sabemos que estaba en plena revolución industrial. Entonces, esa revolución industrial lleva a que necesita ubicar sus mercaderías. Entonces, debido a los levantamientos indígenas, se producen las reformas borbónicas por parte de los españoles. No, en realidad es uno de los factores. Los levantamientos indígenas están mostrando la intranquilidad de los aborígenes. La cuestión comercial muestra la intranquilidad por parte de los comerciantes, que tienen que soportar un monopolio pesado de la corona española, con la que solo pueden comerciar con ella, es decir, solo pueden comerciar con 2 puertos de España y por los puertos de España entra y sale la mercadería que va a llegar a América. Entonces es sumamente caro todos los productos que llegan a América, especialmente a las comunidades mucho más alejadas. Por ejemplo, San Luis, imagínense que se llegaba un producto de Europa, ¿a qué precio podía llegar después de tantos intermediarios y tanto camino? La monarquía reivindicó el poder sobre la Iglesia, enfatizando la necesidad de obediencia absoluta. Era importante que los asuntos eclesiásticos estuvieran bajo el dominio del rey, por lo que se eliminaron ciertos fueros clericales. Todos los miembros de la orden jesuítica que se encontraban en los dominios americanos debieron exiliarse. Esto se produjo en el año 1767 por orden de Carlos III. Todo el comercio iba por manos españolas, excepto el contrabando cuando empieza a desbordar esto. Por eso cuando se producen las invasiones inglesas en 1806, 1807, están tan contentos todos algunos comerciantes porque tienen mayor libertad de comercio. Pero ya los Borbones comienzan a liberar el comercio, a permitirles el comercio entre las distintas comunidades en América, y también resuelven el problema, suspenden el asunto el sistema de flotas y galeones, que era un sistema bastante pesado, que era el que llevaba la mercadería al puerto a los puertos de Portobelo. De allí pasaban a América hasta el sur, y después las mercaderías que salían, por ejemplo, de Lima, iban por toda la costa del Pacífico y bajaban por el istmo de Panamá, atravesaban el río Sagres y pasaban al otro lado al Caribe. Y de allí pasaban a España. Pero realmente era muy complejo eso. Entonces, cuando ven que Buenos Aires está surgiendo importante por el asunto del contrabando también, es cuando crean el
el virreinato del Río de la Plata, porque es un punto estratégico para evitar el avance de los ingleses y de los portugueses en el imperio español. El virreinato del Río de la Plata abarcaba los actuales territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y partes menores que hoy pertenecen a Brasil y Chile. La corona española, en 1782, dictó la división del virreinato de intendencias. Estas fueron las de Buenos Aires, con Buenos Aires, el litoral y la Patagonia, la de Córdoba con Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja, y la intendencia de Salta con Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy. Al frente de la intendencia de Buenos Aires se hizo cargo el propio virrey. Susana, ¿qué eran los virreinatos? Pero los virreinatos en realidad cumplieron una función más bien administrativa, en el sentido de que frente a la imposibilidad de tener un rey y gobernar un imperio tan grande, tan extenso como era América, era apropiado dividirlo en partes para que se pudiera gobernar mejor. Eso es lo que pensaron en alguna medida los reyes, no solamente los Borbones, porque no solo existió el virreinato del Río de la Plata, existieron otros virreinatos. O sea, el virreinato del Perú, el virreinato de Nueva España, que es la zona de México, de Perú. Entonces, es una división administrativa para gobernar más, quizás pensando en gobernar más efectivamente sus posesiones, el rey de España. Entonces, había un representante del rey que eran los virreyes, que eran igual que en América representaban a un rey, en realidad, porque tenían todos los lujos y el boato que puede tener un rey. Claro. No exactamente, pero sí, eran gente de la nobleza. Bueno, toda una serie de cosas que era como un rey en América. Pero siendo una división administrativa, quizás se encargaban mucho del contrabando de mercaderías. ¿Tenían como objetivo eso? No. El objetivo es poder controlar mejor todo lo que fuera la justicia, todo, las tierras, todo. Es decir, el cobro de impuestos, que no es que hubiera tantos impuestos como existen hoy en día, pero había impuestos, cuestiones de tierra, y que por eso se necesitaban unidades un poco más chicas que se pudieran comunicar mejor, especialmente para poder administrar la justicia también. Bueno, es eso lo que eran. Después también, aparte, los Borbones subdividieron cada uno de los virreinatos en intendencias. O sea que el virreinato del Río de la Plata también tenía sus intendencias, el de Nueva España también y el de Perú también. O sea, unidades administrativas un poco más chicas. Que delegaban, digamos, de... Claro, que eran gobernador e intendente, claro. Sí. La división de los territorios en las regiones más pequeñas permitía un mayor control interno de los virreinatos. Crecía el contrabando y las autoridades españolas no deseaban perder más dinero que era necesario para enfrentar la crisis económica y política que estaba atravesando. Se establecieron nuevas políticas, nuevos impuestos y la apertura de puertos para el comercio. Esta etapa se identifica con el liberalismo salvaje, y aquí, a simple vista, se puede palpar el deseo de controlar los territorios que estaban despertando lentamente ante semejante tiranía.